Saludos estimados aprendices. Bueno, el día de hoy, continuando con nuestra estructura del lenguaje de consultas, el día de hoy vamos a trabajar la selección de datos o las consultas. Para realizar las consultas nosotros utilizamos la instrucción select de MySQL. Pues esta básicamente es la que nos permite mostrar los registros de una o más tablas en MySQL, permitiendo seleccionar cuáles campos queremos incluir y cuáles excluir. Por lo general, las consultas se utiliza para los reportes. Casi siempre en las empresas nos solicitan la elaboración de reportes y nosotros tenemos que saber utilizar la estructura de una consulta. Pues para eso se hace por medio de la instrucción select de MySQL. También podemos utilizar los alias o los sobrenombres, que es una forma de llamar a nuestras tablas o una columna, y se utiliza para simplificar las sentencias SQL cuando los nombres de las tablas o columnas son largos o demasiado complicados de escribir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la estructura general de una consulta. Yo le digo seleccióneme la columna, ¿sí? Le voy a dar un atributo de los que nosotros tenemos en nuestras tablas. Le decimos de la tabla, seleccióneme la tabla, y le podemos colocar el alias y le decimos que me coloque un sobrenombre a la tabla, y aquí le damos el alias de la tabla, ¿sí? Más adelante pues vamos a realizar ejemplos de esto. Por ejemplo, en este tenemos el select nombre de la columna, le colocamos un alias a esa columna, ¿sí? Y finalmente le decimos de qué tabla. Bueno, esto pues ya lo que les digo, más adelante vamos a hacer ejercicios para poder entender lo que son los alias. ¿Listo? La sintaxis como tal para un alias, lo que les digo, puede ser para una columna o para una tabla. ¿Listo? Por ejemplo, aquí utilizamos el alias de P para la tabla personas para simplificar la sentencia select. Entonces, por ejemplo, yo le digo seleccióneme de la tabla persona, por eso está esta P, P.apellido 1, P.apellido 2, from personas, le damos el alias, ¿sí? O sea, que es el alias de la tabla personas, y le decimos que el filtro donde los nombres sean igual a Antonio. ¿Listo? Ese es uno de los ejemplos que más adelante vamos a estar utilizando. Entonces, la estructura básica de nuestro select, por lo general, si yo quiero visualizar toda la información de la tabla pacientes, se utiliza la tabla select from paciente. Entonces lo vamos a ver en nuestra base de datos. Entonces, por ejemplo, ingresamos aquí al select. Entonces yo le digo, aquí ya teníamos como un ejemplo. Entonces le digo select asterisco, siempre va con su asterisco, from. El asterisco significa tráigame toda la información que tiene la tabla paciente. ¿Listo? Entonces, esta es que vamos a traer todos los datos de la tabla que los queremos ver, y le damos continuar. Aquí él nos arroja la consulta de la tabla paciente. Bueno, se me olvidaba decirles, en cada una de nuestras tablas, como tal, yo inserté varios registros para poder realizar las consultas. Entonces, por ejemplo, aquí agregué las citas, agregué los consultorios, tengo 10 consultorios, tengo los médicos, también tengo mis pacientes, y por último tengo los tratamientos. ¿Listo? Entonces, para que ustedes por favor en cada una de las tablas ingresen registros para poder realizar diferentes tipos de consultas, ¿sí? Ese es como el ejercicio general que tenemos que hacer para poder continuar con las consultas, porque pues si la base de datos está en cero, no tiene registros, pues no nos va a mostrar nada. Y pues lo ideal es aprender a utilizar
como tal las sentencias y aprender a hacer consultas. ¿Listo? Bueno, entonces volviendo a nuestras consultas, como les decía, yo le puedo dar acá Select From, paciente, o si yo quiero mostrar los médicos. ¿Listo? Entonces las consultas como tal son unos filtros. Nosotros también podemos traer ciertos datos. Por ejemplo, yo quiero mostrar el nombre, el apellido, el número de identificación, el nombre y apellido de los médicos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esa consulta. Entonces yo le digo Select. Le damos los registros. Entonces digámosle que identificación. Espérenme, verifico acá. ¿Cómo lo colocamos? Ah, no, nosotros en médicos dijimos que los médicos, ¿verdad? Entonces decimos que el médico no tiene identificación, sino tiene número de identificación. Entonces es número de identificación, coma, el nombre, los nombres, coma, y los apellidos. ¿Listo? Y le digo, ya como no quiero toda la información como lo hicimos con la consulta anterior que utilizábamos el asterisco, entonces yo le digo from médico. ¿Listo? Entonces aquí yo hice un filtro, quiero ver cierta información, únicamente quiero ver el número, los nombres y los apellidos. ¿Listo? Es otra forma de generar estas consultas. Ahora, que yo quiero cambiar los nombres a los campos para que sean más entendibles para el usuario final a través de un alias. Entonces, por ejemplo, si yo quiero cambiar por ejemplo, número de identificación, lo quiero cambiar, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esa estructura o podemos colocarle sobrenombres como tal a los campos, ¿listo? Entonces, vamos a hacerlo. Select nombres. Nosotros siempre utilizábamos nombres, ¿cierto? Y, por ejemplo, le vamos a colocar un alias. As. Para colocar alias siempre utilizamos el as, ¿listo? Entonces, digamos que sea más fácil. N. Si yo quiero apellidos. No sé si de los médicos teníamos apellidos. Sí. Apellidos. As. Digámosle que ape. Coma. Número de identificación. As. NI. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero cambiar como tal los enunciados que nosotros tenemos acá. ¿Listo? Pero es solamente para una consulta. From médico. ¿Listo? Entonces, seleccióneme los nombres y colóquele el alias de N. Tráigame también los apellidos, colóquele el alias de AP, el número de identificación y lo vamos a mostrar con un NI de la tabla médico. Entonces aquí tenemos los famosos alias de las columnas. ¿Listo? Entonces aquí está la N del nombre, el apellido y el número de identificación como tal. Bueno, ahora, esto es cuando nosotros queremos como tal cambiar los nombres, ¿cierto? Pero también puedo por medio de un alias traer los datos y esto lo utilizamos bastante cuando empleamos consultas multitabla, ¿sí? En este caso estamos haciendo consultas a una única tabla. No hemos traído, digamos, médico con tratamiento, ¿sí? Que son las dos tablas que podemos hacer también de consultas. Entonces, en este caso, bueno, vamos a hacer otra consulta para que ustedes entiendan cómo podemos también cambiar los nombres o podemos hacer consultas empleando
también los famosos alias, ¿listo? Entonces yo le doy con el select. Siempre que vamos a hacer consultas es con select. P. digamos nombres. P. género, coma, quiero traer también del paciente la fecha de nacimiento. Creo que lo tengo así, fecha de nacimiento, ¿sí? Entonces le digo que de la tabla paciente, pero debo colocarle la P del alias que nosotros estábamos trabajando. Casi siempre se coloca el punto y coma, pues no es obligatorio, pero pues para que se vayan acostumbrando para cuando entremos al código de programación. ¿Listo? Entonces aquí lo mismo. Ay, perdón. No me la tomó. Volvemos a SQL. Select P. nombre. Nombres, creo que lo tengo. P. género. P. fechanac. Le digo de la tabla. From paciente. Y le coloco la P, porque la P es el alias que vamos a utilizar en este caso para traer la consulta. ¿Listo? Entonces aquí él me trae el nombre, el género y la fecha de nacimiento. ¿Listo? Bueno, hasta ahí pues son las consultas más sencillitas que nosotros empleamos aquí en SQL, que es a una única tabla empleando los alias y cambiando los nombres de las columnas. De pronto, si no son muy entendibles para el usuario, entonces lo manejamos de esta manera. Cuando realizamos consultas, las consultas se borran, ¿sí? Entonces lo ideal es como tal ir sacando las capturas de pantalla para ir guardando esas consultas que ustedes van elaborando. Bueno, si continuamos con nuestra presentación, vamos a hacer una aplicación de filtros a las consultas, ¿sí? El filtro es, como su nombre lo indica, nos limita el número de registros a mostrar a través de la incorporación de una o varias condiciones lógicas, ¿sí? En el lenguaje SQL, los filtros se implementan por medio de la sentencia where o la cláusula where, seguido de una o más estructuras lógicas. Estas preguntas se evalúan una a una y se aplican operaciones, ya sea en matemática booleana, para determinar el resultado lógico, que siempre será verdadero o falso. ¿Listo? Entonces, como tal, eso es cuando aplicamos los filtros. Entonces, por ejemplo, seleccionar los pacientes de género femenino. Entonces yo le digo, bueno, no quiero que solo me muestre el paciente o cuántos son femeninos, sino también quiero que me muestre el nombre, el apellido y pues obviamente el género de la tabla paciente, donde el género sea igual a femenino. Entonces vamos a hacer ese ejercicio pequeñito. Volvemos a nuestro SQL. Entonces yo le digo select. Tráigame el nombre, los nombres, perdón, el apellido, los apellidos, recuerden que a mí me quedó mal escrito apellidos, coma, y el género de la tabla paciente, donde, entonces, where, género sea igual a femenino. Entonces vamos a mirar cuántos pacientes son femeninos o son femeninas, ¿sí? O de género femenino.
¿Listo? Entonces aquí él nos arrojó nuestra consulta de los aplicando la sentencia where o aplicando los diferentes filtros como tal. ¿Listo? Entonces vamos a continuar con otra consulta. Por ejemplo, vamos a seleccionar el número de citas que tiene, espérame, perdón, miramos aquí, a ver cuál es el consultorio que tiene más citas. Bueno, vamos a editar uno para que nos arroje 2 veces, pues para que vean el cambio como tal. Entonces nos vamos para el consultorio 2. Entonces vamos a mirar cuántas citas tiene el consultorio 2, ¿vale? Entonces para que ustedes logren identificar. Entonces, select, comenzamos con el select. Digámosle que con el ID de consultorio, arrójame el ID, tráeme el ID del consultorio. Digamos que queremos también ver el médico que está con ese consultorio. Y también queremos ver el paciente. Le decimos la tabla from citas, sí, lo llamamos citas. Digámosle que donde el médico, no, perdón, donde consultorio sea igual a 2, creo que fue que le dijimos. ¿Sí? El consultorio 2. Entonces aquí nos arrojó que el consultorio 2 tiene 2 citas médicas con 2 médicos diferentes, con el médico 2 y con el médico 5 y con el mismo paciente. ¿Listo? Si yo quiero saber cuál es el paciente, pues vamos a editar la consulta. Podemos editarla en línea. Aquí adicionalmente yo le puedo decir, también podemos traer el and ID médico y paciente. ¿Listo? Perdón, ID paciente. Bueno, no nos trajo nada nuevo, simplemente si yo quiero traer el nombre del paciente, esto ya es una consulta multitabla y esa la vamos a ver más adelante. ¿Listo? Pues en este caso no nos arrojó nada nuevo con estas 2 nuevas instrucciones, simplemente si lo hubiéramos hecho con la consulta multitabla, sí nos traía los nombres del médico y del paciente para saber cuál es el paciente número 3. ¿Listo? Entonces en este caso pues el paciente número 3 era Nicolás Alba. Bueno, vamos a continuar ahora con el ordenamiento de consultas, ¿sí? Nosotros cuando queremos organizar las consultas utilizamos la sentencia order by. Por ejemplo, podemos ordenar de manera ascendente, podemos organizar de manera descendente y podemos también mezclar las dos, ¿sí? Por ejemplo, acá traemos el nombre de manera ascendente y los apellidos de manera descendente, ¿sí? Entonces vamos a hacer este pequeño ejercicio para que empleemos la sentencia order by. Entonces, vamos a ordenar los datos de los pacientes de manera ascendente por nombre. ¿Listo? Entonces yo le digo select nombres de la tabla paciente
y le digo order by, ordene por nombres ascendentes. ¿Listo? ¿Listo? Entonces ascendente, por orden alfabético como tal. Y ahora le vamos a decir que no la organice, que nos organice los apellidos de paciente. Y le vamos a decir que ordene los apellidos descendente. ¿Listo? Entonces, aquí está de manera descendente. Bueno, ahora vamos a decir que vamos a traer los nombres y apellidos de los médicos de manera descendente y que correspondan al género masculino. Listo, entonces vamos a organizar. Vamos a traer los nombres, coma, los apellidos de la tabla paciente, en donde su género sea igual a masculino, y ordénelos los apellidos, y ordene los apellidos de manera descendente. ¿Listo? Vamos a ver cuántos pacientes masculinos tenemos. ¿Listo? Entonces tenemos a Duan, a Diego, a Sebastián y a Nicolás. Y nos los organizó de manera descendente. Listo. Siguiente consulta. Mostrar el nombre y el apellido de pacientes ordenando el nombre de manera descendente y el apellido de manera descendente. ¿Listo? Entonces lo mismo, select nombres, apellidos from paciente, order by, ordene los nombres ascendentes, coma, apellidos descendentes. También podemos mezclarlo, ¿listo? Ay, ¿qué pasó aquí? Apellidos. Apellidos y también aquí. Listo, tenía mal escrito los apellidos. ¿Listo? Entonces los nombres de manera ascendente y los apellidos de manera descendente. Listo. Bueno, hasta aquí dejamos la introducción a las consultas de una única tabla como tal. En el siguiente video vamos a hacer una pequeña introducción a las consultas multitabla.